permitirá ver el programa y el detalle de los artistas. El mismo está presente en el dorso del programa. Muchas gracias.
Bienvenidos al Centro Gallego de Montevideo, el más antiguo del mundo, el lugar que está siendo parte de nuestra infancia e historia. Galicia, mi lugar en el mundo, tierra de mi familia, pueblo migrante, que va y que viene, pero igual que cada vez que la visito siempre termina volviendo a mí, y sobre todas las cosas yo quiero volver. Hay cosas que cada vez que las visito activan mi corazón, colmado de morrina. La lluvia. Hay muchas palabras para denominar la lluvia, pero como decía mi abuela, es chove que chove. Y con cada lluvia la infraestructura de todos los pueblos se embellece aún más. El olor y el color de la piedra mojada te llevan a un mundo de cuentos interminables, porque cada rincón de los distintos pueblos
te llaman la atención. Su música, sus danzas en ronda, sus construcciones te cuentan unas historias maravillosas. Piedra mojada, me recuerdo a los cuentos de mi abuela sobre el orgullo de su pueblo, porque en cada pueblo, pequeño o grande, hay una estructura que conserva, registra, guarda y cuenta distintas historias. Entonces,
¿Qué es el orrio? El orrio es una estructura destinada para guardar y conservar los alimentos, alejados de la humedad y los animales. Esta definición es la que encontramos si la buscamos en Google, pero para la familia esta historia significa mucho más.
se encontraba una madre junto a su hija admirando un órgano. La madre, sosteniendo a voz, le dijo a su hija que algún día, cuando herede el órgano, le enseñe a sus hijos lo importante que es la construcción para la familia. Y así fue. Sus hijos le enseñaron a sus hijos, y así hasta llegar al presente, donde las familias se repartían por toda Galicia y el mundo. Algunos en Lugo y en Orense, hasta incluso en Uruguay, un sitio perdido en el sur entre gallegos y tanos. Una familia distanciada físicamente, pero que en su corazón los conectaba algo muy especial, el viejo órgano y sus anécdotas.
Regina estaba muy feliz de volver a La Coruña por la fiesta de la papa, pero lo que más anhelaba era reencontrarse con su abuela Carmen. Las dos mujeres hablaron durante horas, rieron e incluso lloraron al recordar viejos tiempos. Pero en un momento, la abuela comunicó una noticia muy triste. El horno estaba en peligro, ya que unos agentes querían construir una carretera y la vieja construcción estaba en el medio. Regina, al enterarse, se enojó mucho e ideó un plan para que esto no sucediera. Se comunicó con todos sus tíos, primos, abuelos y bisabuelos, y les dijo que vinieran rápidamente a Coristanco por una emergencia.
Sentada al borde del crucero, Regina suspiró al sentir la paz y tranquilidad de su pueblo. Volvió a la casa de su abuela y al entrar fue recibida con un gran abrazo y un plato de una deliciosa tortilla de papa. Subió a la vieja habitación de su abuela y se quedó mirando por la pequeña ventana sintiendo nostalgia. Ahí yacían muchos recuerdos, en un rincón cubierto de polvo y una que otra tela de araña. Tan viejo estaba que hasta la araña le llevaba. En ese momento fue cuando lo vio, el horno. Tan hermoso como siempre. La imagen de un bello atardecer permitía que la silueta de esa hermosa estructura diera lugar a un bombardeo de recuerdos. Se le vinieron a la memoria los cuentos de su abuela con la madre. Recordó como Carmen le contaba que todos los domingos a las 9 de la mañana su madre cantaba y tocaba la misma canción. Su abuela despertaba de mal humor queriendo dormir un poco más. Bajaba de su cuarto para pedirle a su madre que dejara de cantar, pero era inútil. La abuela reía y recordaba que su madre ignoraba sus quejas y la invitaba a bailar y cantar junto a ella las más bellas de las improvisadas danzas. Lo que daría Regina por ver a sus abuelas cantar y bailar por última vez. Una lágrima se deslizó por su mejilla, seguida de 2, 3, hasta que se convirtieron en un océano atlántico de emociones, ese mismo que mantiene la distancia con algunos de los familiares. Tomó una pandereta y la desempolvó. Comenzó a tocar una canción. Se descalzó y sintiendo el frío del piso sumado con el dolor de inolvidables recuerdos, se deslizó por la habitación en una maravillosa danza mientras tarareaba.
Quedan pouco para ir de vacaciones. ¿Y a dónde vas a ir? Pues a Casiña. ¿Realmente te vas a ir a Galicia? En este momento la 80% de posibilidades de lluvia. El agua está fría, pero ahora sí en algunas playas hay mucho metifundio. Veo que no tienes aún el truco. Yo puedo crear un sabor superior las veces que quiero. Las en Asia está pasando. Pois co como menes. La gente es, como decís, un poco toso. Toxo. Tomáis licor café, ¿qué diablos es eso? O licor o café. La inteligencia artificial me dice que sois peculiares. Hay mucha indumentaria extraña. Chamas a mandín. Es que no sienta bien. ¿Qué es lo que te enamora de ese lugar? Puedo ofrecerte mejores alternativas. Olvida esa pequeña tierra. Sigol, temos que falar. Levas tempo xa raiándome cos teus aires de superioridade artificial. E sabes que che digo? Que si, que estou namorada da miña terra.
contigo e vas a entender por qué. E por certo, a partir de agora xa non eres Sigol. Ou te chamar Cebolo. Cebolo, no encuentro el significado de cebolo. Que gusta chover, Aquí a metade da nosa terra é bosque, e por iso somos choiva frente. Porque hai que regarlo. ¡Una bomba! Tranquilo, que é un foguete. Aquí as nosas festas son che de verdade. Ten unhos parvados artificiais. Es el día de acción de gracias. Aquí, día de acción de gracias, temos un por semana. ¡Qué buena idea! Mira, falando de boas ideas. Ti quen crees que lle cambiou o nome á rede social? Pois non, claro que non. Home, e quen inventou a geolocalización? Esta é a miña finca. E o para pintar? Estás flipando, Cebolo? E por certo, aquí temos máis costa que ninguén. Pero el Caribe. E con illas como as nosas quen quere Caribe. E tes que ver as rías. E xa les gustaría os fiordos. Que ganas teño de ir á praia. Pero si el agua debe de estar a 15 grados. Gústanos a auga fría e o mar cheo de vida. A área branca e a praia sen tumbonas. Somos de casiña e somos de rúa. Aquí gustannos os pementos pequenos e as racións grandes. E triunfa máis o riquiñismo que o guapismo. E preferimos a empanada que ao empanado. Total cumplido claro que aparenta. Gústanos a de tranca e a xente auténtica. E os mantís? Claro que sentan ben. É unha cuestión de percha. E aquí sobra. Hola, eu sou Cebolo. Ti es aquí ou esa festa? Toda la familia se fue reuniendo en la casa de su infancia. Armaron una especie de romería en modo presente. Mostraron la importancia de la maravillosa estructura para toda la familia y vecinos del pueblo. Juntaron firmas y lo llevaron al ayuntamiento. Lograron salvar el orden. Acordaron que la carretera se construiría alrededor del mismo. Carmen miraba orgullosa que las raíces de la cultura gallega siguieran intactas, a pesar de las distancias, de la inmigración y de las nuevas tecnologías. La familia volvió a la casa y junto al horno comenzaron a cantar y celebrar juntos. Los más chicos de la familia usaron unos delantales para bailar y mientras la música sonaba, Regina se acercó a su abuela y le abrazó muy fuerte. La abuela le agradeció por todo lo que había hecho y juntas prometieron que pase lo que pase, estén donde estén, siempre que el corazón de la familia lo necesite, se unirá para salvarlo. Cativas todas vos, para tantas en el que
usted no tiene razón. Martínez, señor del amor, usted no tiene razón. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Fuerte el aplauso! Invitamos a subir al presidente del Centro Gallego, secretaria y el guía de